Sean todos muy bienvenidos a otro programón de Ambiente y Medio, que es... el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal, Rey? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Hoy tenemos un programón, como es habitual. Como y si siempre. me permitís, voy a Sí. arrancar a vender lo que traje. Me gusta. Porque... Me gusta que entres así de Sí, entré decidido, así como con Bien. energía, Está muy porque bien. es un informe sobre hongos. Bien. No son hongos comestibles, les aclaro, y no son los hongos que algunos deben estar pensando no, nada que ver. Son hongos que tratan residuos. No cualquier residuo, un residuo muy especial que son las colillas de cigarrillos. Flor de residuo ese. Flor de residuo. Y bueno, es una investigación esta que se está llevando a cabo entre distintas universidades por un equipo de científicos. Se fueron a buscar el hongo a Misiones, vinieron para acá a hacer toda la investigación. Es un delirio cómo puede un hongo mejorar tanto un residuo. ¿Y por qué digo mejorar? Lo van a tener que saber en el informe. Increíble Así la que, naturaleza, ¿no? Todo lo que tiene ahí sí. oculto. Tiene muchas cosas para darnos la naturaleza. La verdad que sí, Sí, la sí. verdad que sí. Bueno, vos sabés que el ecoparque, desde que abrió sus puertas, o mejor dicho, que cerró el ex zoológico de la ciudad de Buenos Aires, tienen una política de traslado de animales para llevarse a todos esos animales que antes estaban en cautiverio para que pasen a un santuario y tengan otro final de su vida. Es el caso ahora de Sasha y de Kangoo, madre e hijo, dos chimpancés, que ahora están, déjame que termino esto, ahora están viviendo en un santuario en Londres. Contanos por qué te estás riendo. Sasha y Kangoo, Kangoo, dos chimpancés. dos chimpancés. Sí. Un mono se llama Kangoo. Sí, bueno, te voy a contar la historia porque es bastante cómica. Hicieron un concurso para saber cómo se iban a llamar los chimpancés con niños, niñes. Y los niñes estaban en contacto, habían visto hace poco canguros. Entonces decidieron llamar a este pequeño chimpancé Kangoo. Ok, así, aleatorio. Así, Casi random. bastante Sí. aleatorio. Bueno, Sí. me gusta entonces. ¿Está bien? Me parece bien, Sí. me parece bien. Hay que Espontáneo. respetar la decisión de los niños. Está bien, Sí, sí. claramente. Bueno, hoy estamos en un día D. Como además. siempre, sí. Tenemos el Día Nacional del Ave, 5 de octubre. Bien. Se celebra desde 1982 y se eligió esta fecha en relación al Día de San Francisco de Asís, que es el 4 de octubre. Ok. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a San Francisco de Asís le decían el patrono de la naturaleza y se decía que hablaba con los pájaros. Bueno, esa parte... No, es un mito, puede ser una leyenda, lo que quieras, pero yo creo que hablaba con los pájaros. Un poco contrafáctico, ¿no? ¿Por qué? Y está difícil de comprobar. Bueno, Salvo que hables con un pájaro. bueno, hay un montón de cosas difíciles de comprobar, Sí. pero yo esta ¿Elegimos creer? elijo creer. Bueno, elijo elegimos creer que es Si vos cierto. crees, yo creo. En el mundo también Sí, sabemos que las aves muchas veces no la pasan tan bien por la acción del hombre. está clarísimo. Debido al tráfico ilegal de fauna, al mascotismo, a la destrucción de sus hábitats, etc. Y bueno, cacería. sí, y el informe va a hablar de cómo el humano le complica la vida básicamente a las aves. Así que vayamos a ver el informe. Vamos. Más de 1000 especies de aves habitan nuestro país. La diversidad de climas y entornos naturales posibilitan que el 10% de las aves de todo el mundo sobrevuelen el cielo, naden en los ríos y lagunas y aniden en suelo argentino. La tradición ornitológica se remonta a 1916, cuando un grupo de científicos, entre los que se encontraba el naturalista Guillermo Hudson, fundó lo que hoy conocemos como la organización no gubernamental Aves Argentinas, que desde 1982 celebra el Día Nacional del Ave todos los 5 de octubre en honor a San Francisco de Asís, patrono de la naturaleza. Pero en Argentina también hay más de 100 especies en peligro de extinción por el tráfico ilegal de fauna. El cardenal amarillo, la reina mora, el loro hablador, el tucán y el tordillo son algunos de los pájaros comercializados como aves de jaula, para taxidermia o para utilizar sus plumas en artesanías. En el mundo, el calentamiento global también las amenaza. El 30% podría desaparecer si la temperatura aumentara solo 2 grados más. Si hay pájaros, hay esperanza para el ambiente. Las aves son el buen síntoma de la salud del planeta.
En 1916, distintos investigadores que integraban el Museo de Historia Natural fundaron la Sociedad Ornitológica del Plata. Su objetivo era el de agrupar a las personas amantes de las aves que ya venían advirtiendo sobre el deterioro de la naturaleza en general. Hoy, esta sociedad se la conoce como Aves Argentinas. Y casi un siglo después, los objetivos siguen siendo los mismos: la conservación de las aves y el ambiente. Acompáñenme porque estuvimos hablando con una de sus integrantes. Es naturalista de campo y guía intérprete de patrimonio natural. Asistente de desarrollo institucional de la organización no gubernamental Aves Argentinas. Hoy conversa con nosotros Valeria Abas. Bueno, me encuentro con Valeria Abas del Departamento Institucional de Aves Argentinas. Muchas gracias por venir, Vale. ¿Cómo Gracias estás? a ustedes. Muy bien. Muy bien. Bueno, te quería empezar a consultar. El 5 de octubre se celebra el Día Nacional del Ave. Nosotros en Argentina, ¿tenemos algún ave emblemática? ¿Tenemos un ave nacional? Sí, por suerte tenemos, gracias a que muchos chicos de la Argentina votaron hace mucho tiempo, en 1928, votaron distintas aves, ¿no? Salió una encuesta en un diario y pensaban que no le iba a contestar nadie, pero sin embargo tuvo una repercusión total. En ese cupón mucha gente, muchos chicos, dijeron y eligieron a varias aves, pero el que ganó fue el hornero. ¿Por qué crees que ganó el hornero? Bueno, al principio en la encuesta no estaba puesto el por qué vos elegías esa ave, pero sin embargo los chicos lo pusieron. Y el reflejo era que eran muy trabajadores, que ellos veían que hacían mucho esfuerzo con sus picos en la construcción en pareja de esas casas donde después iban a tener sus pichones, ese nido. El ave nacional entonces es un ave trabajadora. Exactamente, Es fue una ave. elegida entre el tero, que también los chicos lo habían elegido en tercer puesto, digamos, porque cuidaba mucho sus pichones, y la otra ave que quedó en segundo lugar fue el cóndor. Mirá. Que el cóndor, según los chicos, tenía mucho que ver con las cumbres y con todo lo que había construido San Martín, con Claro. esa libertad que nos había dado, así que bueno. Hay un montón de historia en las aves, ¿no es cierto? Que se ve reflejada en las aves, por lo que me estás contando. Exactamente, las aves nos acompañan históricamente desde hace miles de años, enseñándonos muchas cosas, ¿no? Y de repente esto que vemos en la ave nacional del trabajo, del cuidado, del esforzarse, ellos nunca usan el mismo nido, por ejemplo. Año a año construyen otros nidos y la verdad es que las aves están dentro de nuestra cultura, ya sea por su canto, por su hermosura. Justo ahora estamos en un ambiente ideal. Estamos escuchando algunos sonidos de aves en este momento. Exactamente. Vale, últimamente nosotros estuvimos hablando bastante de una problemática que involucra a un montón de especies de animales, pero sobre todo también a las aves, que es el tráfico de fauna, que las aves son víctimas del tráfico de fauna. ¿Hay alguna otra problemática vinculada a la existencia de las aves? Bien, tenemos varias problemáticas, Sí. lamentablemente. Si bien somos uno de los países que poseemos la suerte de tener el 10% a nivel mundial de todas las aves del mundo, o sea, es un número impresionante. Es un montón. Es un montón y así también es la responsabilidad que tenemos, ¿no? De conservarlas. Tenemos problemas con respecto a la deforestación, tenemos problemas con respecto a todo lo que es la contaminación, ya sea en el mar, como en cualquier otro lugar por la basura y demás. Entonces, desde el uso y toda la conservación, hay que pensar muy bien en qué es lo que queremos conservar a futuro para que justamente ellos puedan seguir sobreviviendo y nosotros también. Vos antes me comentabas, perdón que cuente una intimidad tuya, pero que te habías ido a vivir al campo y que lo primero que te fijabas era en las aves.
Sí. ¿Por qué te fijabas en eso? Bueno, ellos son justamente un indicador de la salud del ambiente. Cuantas más especies hay, mejor está ese ambiente. Cuando más diversas son las aves, justamente es mejor porque van a estar aportando semillas. Todas las aves no comen lo mismo, no todas vuelan, no todas tienen su misma conducta. Entonces, cuanto más diversidad hay en el ambiente, es porque mejor está ese ambiente. ¿Y cuál es el aporte que hacen las aves al ambiente? Porque Bueno, me imagino que es circular. Exactamente, tenemos un montón de aportes, desde que ellas comen semillas y van plantando en su vuelo esas semillas, son formadores de distintos ambientes justamente por esto, pero al mismo tiempo están aportando, por ejemplo, en el control de cuando hablamos de rapaces, controlan todo lo que son roedores, toda la población de serpientes. Cuando uno va al campo, ve que la gente a veces le tiene mucho miedo a las especies y las aves justamente son unos aliados a la hora de control de enfermedades también. ¿Desde Aves Argentinas hay algún proyecto o generan acciones para poder combatir tanto al tráfico de fauna, al cambio de los hábitats y este tipo de problemas que tienen las aves? Mira, tenemos varios grupos, entre ellos grupos de voluntarios. Un grupo de voluntariado especial es justamente el grupo contra el tráfico ilegal de fauna. Luego tenemos un montón de otras iniciativas, desde los COAs, que son clubes de observadores de aves. Tenemos más de 80 distribuidos en todo el país, en más de 19 provincias. Y ellos también localmente ayudan a todo lo que son las problemáticas ambientales de sus localidades. Ellos, con su donación de tiempo, de conocimientos, llevan y acercan a toda la gente a la naturaleza. Algo así como un trabajo de difusión que hacen los COAs. Exactamente, es educación en acción, más allá de que, bueno, se generan un montón de amistades y de conocimientos compartidos, ¿no? El ir y aprender de los cantos, de qué mariposa es la que está conectada a la dispersión, por ejemplo, es muy gratificante y la gente necesita volver a tener esa conexión con la naturaleza. ¿Incrementaron la cantidad de clubes de observadores de aves en los últimos años? Se incrementó más la participación. Si bien los clubes sí van creciendo, cada vez participan más personas y cuando empiezan a descubrir lo que es la observación de aves, es un camino de ida, decimos nosotros, porque la paz que nos transmite el contacto con la naturaleza nos saca mucho estrés de la vida cotidiana y eso es muy bueno para todos. Con respecto a los COAs, ¿hay algo que se vincula con el turismo hacia las aves? O sea, yo, por ejemplo, he viajado por Patagonia y siempre veo turistas que van a observar aves. O sea, gente que se dedica a viajar observando aves. ¿Eso es un turismo cerrado? ¿Cómo se genera eso? ¿Y por qué vienen tantos a Argentina? Bueno, es muy larga la explicación, pero vamos a Muchas tratar preguntas también. Sí, vamos a tratar de resumirlo en que uno de los turismos que más atrae es justamente el turismo de naturaleza. Nuestro país es muy rico en recursos y en distintos ambientes. Justamente al haber muchos ambientes hay muchas aves diferentes, entonces los COAs lo que hacen es salir los fines de semana, los días de semana también, a mostrar esa belleza que tenemos natural. Vienen muchísimos europeos, asiáticos, personas del norte, para observar las especies que tenemos a veces que no se repiten en ninguna otra parte del mundo. Yo antes te había comentado que los americanos tenemos eso tan lindo de los picaflores, que no hay en otra parte que no sea América. Y de repente vienen a buscar, digamos, la figurita difícil y se dedican toda la vida a recorrer el mundo en busca de especies emblemáticas que no van a encontrar en otro lugar.
y Argentina está muy bien posicionada. Yo he hablado en algún momento sobre aplicaciones de aves argentinas. Ustedes se dedican mucho a la difusión para que podamos conocer también las aves nacionales. ¿Hay algún otro proyecto en relación a eso? Tenés varios proyectos. Lo ideal es que nos sigan por nuestras redes, en las cuales estamos todo el tiempo informando y diciéndole a la gente que se sume como voluntario, yendo a participar a alguna de estas hermosas visitas que hacemos los fines de semana. Pero también con respecto a las apps, nosotros hemos trabajado mucho con EBIR Argentina, en el cual cada observación suma, porque ese dato como ciudadanos que podemos subir de lo que estamos viendo, ¿no? En estos momentos, y digo, bueno, estoy viendo 3 patos, lo sumo a la aplicación y justamente si hay alguien que está investigando la distribución o qué está haciendo ese pato en esa época o no, bueno, es un material que los ciudadanos generamos para que los científicos puedan cada vez saber más sobre nuestras especies. Bien. Por último, si yo tengo ganas de empezar a observar aves, Sí. ¿qué es lo primero que tengo que hacer? O sea, ¿voy a la calle y miro y después? Bueno, lo primero que tenés que hacer es justamente ser curioso. La curiosidad hace que te acerques cada vez más a la naturaleza y que empieces a observar que no todas cantan igual, que no todas tienen los mismos colores, que el pico es distinto, que hay unas que están en el agua, que otras que no. Entonces, no necesitas elementos. Siempre decimos que la observación de aves, si bien después uno le suma los binoculares o las guías, no necesitas nada para conectarte con la naturaleza. Tenés que acercarte a las reservas o a los parques y ahí vas a poder encontrar la diversidad que tenemos, que por suerte tenemos muchísima diversidad, y sumarte a alguno de estos clubes donde están los maestros naturales para que gratuitamente te expliquen las diferencias y que empieces a aprender un poquito más todos los días. De eso se trata. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Valeria. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. A lo largo de muchísimos años, cientos y miles de niños, niñas, adolescentes, personas adultas han sufrido de distintos tipos de malestares, dolores, patologías, enfermedades que no tenían ni cura ni tratamiento. Bueno, esa parte es mentira, porque sí tenían tratamiento, pero estaba no solamente socialmente mal visto y socialmente no aceptado, sino que directamente estaba prohibido. Estoy hablando de la utilización del aceite de cannabis medicinal. A partir de la ley 27.350 promulgada por el presidente Alberto Fernández, se empieza a habilitar tanto el consumo como el uso de este aceite de cannabis medicinal. Y a partir de esta habilitación es que se empieza a producir de manera científica, y vale la pena destacar el papel fundamental que cumple la ciencia, o debería cumplir la ciencia, en estos aspectos. Es por eso que les doy la grata bienvenida al CENPAT, al Centro Nacional Patagónico, que depende del CONICET, en donde, como dije recién, se está produciendo de manera científica el aceite de cannabis medicinal. Así que los invito conmigo a visitar el laboratorio. Bueno, les doy la bienvenida a este indoor / búnker, porque estuvo difícil acceder, donde tenemos las plantas de cannabis en crecimiento para utilización medicinal. Y aquí tenemos diferentes tipos de plantas de cannabis, como por ejemplo el CBD, el cannabidiol, que se utiliza más para enfermedades neurológicas, como por ejemplo la epilepsia. Tenemos plantas de THC, tetrahidrocannabinol, que se utiliza más para alivianar dolores, y también plantas que mezclan tanto el CBD como THC. De la mano de Gregorio, el que está a cargo de todo esto, vamos a ir viendo un poco el proceso de cómo se pasa de esto al aceite medicinal.
cultivo que estamos haciendo acá de cannabis medicinal, desde el lado de la ciencia, lo estamos haciendo más que nada porque queremos que el aceite de cannabis medicinal llegue para la gente con calidad, con seguridad. Lo que se hace acá es hacer cultivos primeramente y después hacer todos los procesos para el aceite con buenas prácticas en donde se cuida mucho de no usar nada que sea tóxico, seguir todo este cultivo, trazabilidad en el cultivo, que es algo que hay que hacer para estas buenas prácticas también, en donde uno va siguiendo a las plantas, en el caso nuestro, desde clones hasta que tienen flores, y nosotros sabemos bien qué es lo que cada planta recibió en cuanto a horas de luz, flujo de luz, radiación, nutrientes, agua, está todo cuantificado. Nosotros acá estamos trabajando con 6 tipos de plantas, variedades distintas, en donde sabemos los contenidos que tienen de estos cannabinoides y los medimos, los cuantificamos, y eso después se trabaja con el personal de la salud, en donde ellos dosifican a sus pacientes y todo el tiempo pueden volver a usar preparados de cannabis que se pueden usar con la misma dosis siempre, que se pueden hacer otra vez de la misma forma, repetirlo siempre. Entonces ahí se usa más como un remedio, aunque no es un remedio, pero los médicos y las médicas pueden trabajar con algo que es estable y que siempre tienen ese mismo producto. Que la naturaleza es sabia, hermano, es sabia. Es algo que hemos ido comprobando a lo largo de estos 7 años en Ambiente y Medio. He aquí un nuevo ejemplo más. Porque en esta suerte de jaula están secuestradas, esa es la palabra, cannabis macho. ¿Qué sucede? Cuando vos juntás a un cannabis macho con un cannabis hembra, por supuesto que se reproducen y se generan flores hermafrodita, las cuales tienen muchísimo menos potencial que las flores de las plantas hembra, con lo cual eso es lo que no queremos, que se generen las flores hermafrodita, pero sí queremos que se reproduzcan para que generen semillas. Entonces, he aquí secuestradas los cannabis macho para que cumplan su única y mera función de reproducirse. Aquí estamos en un segundo laboratorio, digámosle, en donde tenemos otras plantas, y he aquí, como dijo Gregorio, las plantas madre. Las plantas de las cuales se clona, plantas que aún no han florecido, dato relevante, por eso son clonadas, y he aquí, vengan conmigo, aquí las clonaciones, los plantines. Y más para acá, conmigo, continúen, tenemos plantas de semilla, germinadas a partir de la semilla, que seguramente serán futuras madres. La naturaleza es sabia, dijimos antes y decimos siempre, pero así como es sabia también es impredecible. ¿Por qué digo esto? Porque aquí tenemos 2 clonaciones de la misma planta en el mismo tiempo, pero claramente han crecido de forma diferente. Esta ha tenido un crecimiento exponencial y esta, les muestro más de cerca, aún está en periodo de crecimiento, que aún no ha podido explotar. Eso no quiere decir que se vaya a morir, sino que en un futuro va a crecer igual que esta o aún más. Luego de poner en contacto las flores de cannabis con el etanol, el alcohol, luego de sustraer los compuestos, los cannabinoides, se realiza todo el proceso químico y científico que fuimos mencionando. Y he aquí, damas y caballeros, la disposición final, el famoso aceite de cannabis medicinal. Como digo, es la disposición final de aquí, del laboratorio del CENPAT, que es mandado mediante convenio al hospital local. Y luego ya, como fuimos mencionando, son los médicos, de acuerdo a las patologías que tengan sus pacientes, quienes deciden dosificar estos aceites, agregándoles más aceite para que sean más o menos intensos. Predecir los compuestos de cannabis es imposible y por supuesto que lo tenemos que hacer para determinar si tiene más CBD que THC o al revés para tratar según qué patología. Por eso se utiliza la cromatografía y se coloca este papel en blanco sobre
cloroformo aquí en esta cajita de cristal y luego tenemos determinado qué tipos de compuestos tiene esa planta. Aquí arriba, estos colores más rojos son el CBD y las panchitas que están abajo son de THC. Como decía al principio, a lo largo de muchísimos años la utilización de la planta de cannabis en cualquiera de sus usos estaba socialmente mal vista y tenía detrás de sí una gran polémica. Está claro también la pata ambiental de este proyecto con el agua de reuso y distintos aspectos que fuimos abordando, pero a mi manera de ver las cosas, tanto la pata científica como la pata salud son las más importantes de este proyecto. Porque muchísimas personas han estado viviendo una vida a la cual no les resultaba placentera vivir. Y a partir del consumo de aceite de cannabis, sus vidas cambiaron. Y eso, para mí, por lo menos, es lo más importante. Bien sabemos que los cigarrillos son perjudiciales para la salud, pero también son perjudiciales para el ambiente. Por un lado, la combustión que se hacen cuando se fuman generan gases de efecto invernadero. Y por otro lado, lo que queda del cigarrillo, la colilla, es el segundo residuo que más se encuentra en las playas, por ejemplo, y que puede contaminar hasta 40 litros de agua. Me encuentro en la nueva reserva de Costanera Norte, ubicada atrás de Ciudad Universitaria, pero no para hablar de la reserva. Si quieren ver el informe sobre esta reserva, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, por cierto, sino porque en el pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas se encuentra el laboratorio de micología, donde dos científicas vienen trabajando hace 4 años con un hongo para tratar las colillas de cigarrillos. Los hongos que se utilizan son hongos muy particulares que crecen de la madera y se encuentran en la selva misionera, donde los fueron a buscar particularmente para poder realizar esta investigación. Se los conoce como hongos de pudrición blanca y son capaces de alimentarse de la lignina o de la celulosa, que son materiales resistentes a la degradación. Estos hongos cumplen con una función muy particular. Por un lado, tienen que ser resistentes a la toxicidad propia que tienen las colillas y por otro, tienen que tratar esa toxicidad. Es decir, que se vuelvan menos contaminantes. No es que las colillas con el hongo van a desaparecer, se van a degradar por completo, sino que la toxicidad va a bajar. Para conocer más en profundidad acerca de la investigación, el paso por paso y cómo es que se mide esta toxicidad, estuvimos hablando con Pilar Núñez, una de las personas que lleva adelante todo este proyecto. Bueno, el paso por paso. Yo tengo que juntar primero las colillas, las junto acá en la facultad, tengo en el cenicero de entrada de Exactas, tengo un cartelito que dice que junto colillas. Bueno, voy allá, las junto, me quedo solamente con el filtro, digamos, las proceso, que es cortarlas, y después todo eso lo trabajo ya en el laboratorio y cultivo los hongos directamente sobre la colilla. Por eso me costó conseguir hongos que se banquen vivir en colillas. Es un medio muy tóxico. Yo trabajé casi con más de 100 cepas. Me quedé con 4. Nosotros estamos acostumbrados a ver el hongo como el honguito sombrerito, el honguito negro. Eso es la parte reproductiva del hongo. El hongo en realidad vive adentro del material que está pudriendo. Yo tengo que aislar ese hongo, llevarlo a cultivo en cajitas de Petri y después de ahí, en el laboratorio, tomo parte de eso para hacer mi trabajo. Mis sellos son grupos de hifas que son como si fuera una red. Son a nivel celular, entonces son muy, muy chiquititas, no la ves a ojo visto y nosotros lo vemos como si fuera eso algodoncito, que es lo mismo que te crece sobre el pan cuando se te pudre el pan. O sea, los repico en caja de Petri, los mantengo así y después de eso saco una porción para cultivar en colillas directamente, en sólido.
cuando lo extraigo del ambiente, yo tomo una porción. Y así como cuando uno, o sea, esto es una analogía vegetal. Cuando vos tenés una planta, sacás un gajito y lo pones en agua, eso es una copia, es el hijito de la planta original, pero son copias. Bueno, una cosa parecida hago yo con los hongos. Yo saqué un hongo de la selva, tomé una porción, lo hice crecer y de eso voy tomando pequeñas porciones y voy haciendo copias. Siempre es el mismo hongo, siempre es la misma cepa, solo que yo hago copias y copias y copias del mismo individuo. Por eso es que sirve. Estos hongos lo que detoxificarían, ellos degradarían nicotina y alquitrán, que son las partes más tóxicas que vienen en las colillas. Hay muchas empresas que recuperan acetato de celulosa, lo hacen pulpa para papel, pulpa para cartón, hacen también aislantes térmicos y acústicos, los paneles aislantes térmicos y acústicos. Darles un material limpio, sin alquitrán, sin nicotina, para que puedan reutilizarlo y llevarlos a reusarlos, digamos. El proceso que nosotros buscamos es algo lo más sencillo posible, porque mientras más sencillo es, en el momento de escalarlo del nivel laboratorio a nivel la vida real, tenemos que tener en cuenta el volumen de material a tratar. Uno no puede trabajar muy difícil cuando estás hablando de toneladas de material descartado. Bueno, como punto cero, digamos, cero, esta es la base de las bases, no hay que tirar las colillas de cigarrillos en la vía pública. Tienen que ir a la basura, porque si van a la vía pública ya sabemos que terminan en los ríos, en los mares, nos contaminamos todos, hacemos un desmadre tremendo. Como punto uno, ahora sí, estaría bueno tratar a las colillas de cigarrillo como tratamos al resto de los residuos que separamos, así como el vidrio o el papel cartón o los residuos compostables. ¿Por qué no separar también las colillas de cigarrillos? Y así poder pensar en cómo una investigación científica podría aplicarse a la vida diaria, es decir, que pueda escalar y empiece a formar parte del tratamiento de la basura. Por otra parte, las empresas que producen cigarrillos, que los fabrican, podrían tener un poquito más en cuenta qué es lo que están haciendo y hacerse algo responsables, ¿no es cierto? Qué increíble cómo en la naturaleza está lo que necesitamos para cuidar al ambiente. Y recordemos que si algo nos perjudica a nosotros, a nuestra salud, es muy probable que también esté perjudicando al ambiente. Así que, en el mejor de los casos, no fumen. Y así también dejamos de contaminar tanto. En el año 2016, el emblemático zoológico de la ciudad de Buenos Aires cerraba sus puertas luego de 136 años de exhibición permanente de animales en cautiverio. El ahora ex zoológico de la ciudad de Buenos Aires pasaba a ser ecoparque de la ciudad de Buenos Aires, donde nos encontramos en este momento, en un proceso de transformación que a día de hoy continúa en términos de preparación del predio para el desarrollo de actividades recreativas, charlas didácticas, juegos, aprendizajes, tanto para niños como para adultos, siempre bajo el manto de la concientización sobre el ambiente, la naturaleza y por sobre todas las cosas, sobre nuestra relación con los animales silvestres. También, a partir del 2016, el ecoparque ha desarrollado una política de traslado de animales sumamente exitosa para remediar un poco a esos animales que tantos años estuvieron en cautiverio y pasen a estar en una semilibertad en algún santuario en alguna parte del mundo. Ese fue el caso de la elefanta Mara, la orangutana Sandra y otros ejemplos a los que se suman Saya y Cangú. Madre e hijo, chimpancés ellos, que fueron trasladados a un santuario de monos a 170 kilómetros de Londres, en Inglaterra, para, por supuesto, vivir una vida mejor. En esta política desarrollada por el ecoparque en el año 2016,
sumamente exitosa, vuelvo a insistir, se han trasladado numerosos animales, pero hay algunos que todavía no. Y es que hay que ver su longevidad, su estado de salud, diferentes cuestiones, hacia el animal le conviene efectivamente ser trasladado o no. Afortunadamente es el caso de Sasha y Kangoo, que van a ser trasladados al Monkey World Ape Rescue Center en Longthorns, a 170 kilómetros de Londres. Sasha, de 24 años, nacida el 17 de septiembre del año 1997, casi mi edad, y Kangoo, su hijo de 15 años, nacido el 27 de abril del año 2007, son dos chimpancés nacidos, criados, vividos íntegra y enteramente en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que es importantísima esta noticia, porque a partir de este traslado es que van a poder observar una distinta porción del mundo a la que vieron durante 24 y 15 años entre las avenidas Santa Fe y Libertador. Sasha y Kangoo reunían los requisitos para ser trasladados hacía muchísimo tiempo, pero no eran trasladados porque en su vida todavía existía Martín. Martín era el papá de Kangoo, pareja de Sasha, que tenía 51 años al momento de morir. Y por sus 51 años es que no era trasladado a otras partes del mundo, a otros santuarios, y tampoco lo que se quería hacer era romper a la familia. Entonces se tomó la determinación de esperar que se haga el duelo, tanto de Sasha como de Kangoo, y una vez hecho el duelo, enriquecerlos y prepararlos para lo que sería su traslado. Para nosotros es un hito dentro del proceso de transformación que encaró el gobierno con la sanción de la ley en el 2016, que planteaba y proponía un cambio de paradigma de un zoológico con animales en exposición y en cautiverio a un ecoparque en donde tenga, por supuesto, una propuesta ambiental, de educación ambiental, y también que sea un paseo recreativo para toda la familia. Los estamos entrenando desde el año pasado, no van a viajar sedados, van a viajar despiertos, ingresan a una caja, son trasladados de acá hasta el aeropuerto y de ahí son trasladados hasta Londres, en donde también los recibe un camión y los lleva hasta el santuario, que está, como les decía, a 170 kilómetros de la capital. Así que sí, es un proceso de vinculación que tuvieron con sus entrenadores durante todo este tiempo. Las cajas están dentro del recinto desde diciembre del 2021 para que se vayan familiarizando. Así que bueno, nada, estamos muy orgullosos y muy contentos con esto. Es como empezar a cumplir aquello que nos proponíamos en el 2016, que parecía muy costoso y era un desafío muy grande, y la verdad que lo estamos logrando. Empezó el proceso de derivación con la derivación de la orangutana Sandra en el 2019, que fue a Florida, luego con el elefanta Mara, que fue a un santuario en el estado de Mato Grosso, en Brasil, y bueno, ahora se van Sasha y Kangoo, y si Dios quiere el año que viene, Kuki y Puki, las dos elefantas africanas, también serán derivadas a un santuario. Así que nada, estamos muy contentos. El Monkey World Ape Rescue Center es un santuario de animales que funciona desde 1987 y actualmente alberga a más de 200 ejemplares de más de 20 especies de primates. Primates que en su gran mayoría han sido rescatados de situaciones y circunstancias de abuso, violencia, negligencia, y que actualmente en el santuario se tratan las condiciones físicas y psicológicas de cada animal, como seguramente será el caso de Sasha y Kangoo, luego de un pertinente periodo de adaptación, en donde luego de ese pertinente periodo de adaptación estarán en contacto con ejemplares de la misma especie, en lo que será sin dudas un notición. El enriquecimiento ambiental es una técnica muy importante para todos, no solamente para animales silvestres, sino también para animales domésticos. Es la forma que tenemos nosotros de tratar de presentar oportunidades de expresión comportamental. ¿Qué quiere decir esto? Poner elementos, una actividad, una ambientación que le permite al animal, si lo quiere, expresar comportamientos de esa especie.
y que obviamente va a ser distinto para cada individuo porque no todos los individuos de todas las especies son iguales. Así que todos los animales tienen sus personalidades, todos los individuos las tenemos, ellos también, que tienen que ver con, bueno, con una parte su genética, otra parte con lo que fueron aprendiendo a lo largo de su vida y después qué les sucedió, qué sentimientos le generaron esas vivencias también. Entonces con todo eso metido en una misma bolsita, cada uno forma su personalidad, su comportamiento y dentro del parque tratamos de que a todos los animales se les respeten esas cosas particulares que tiene cada uno. Sasha y Kangu son, a nivel social, son un grupo hermoso. Ella es una madraza que siempre está pendiente de él, de qué está haciendo, qué no está haciendo, comparten los recursos, la comida, el lugar donde van a dormir, si bien cada uno hace su nido. Nada, los cuidadores hoy nos contaban esto de que los han encontrado ahora que están viniendo muy tempranito, durmiendo juntos, ellos comparten muchísimo. Kangu es un adolescente, así que como adolescente tiene muchísima energía, es muy plástico, o sea, él tiende a no tener problema con las actividades nuevas, con la gente nueva, y bueno, son bien particulares uno del otro. Bien no solo de su etapa etaria, sino de ellos, bien de ellos, de qué vivieron, qué no vivieron, qué les gusta, qué no les gusta. Bueno, como me pasó con Sandra, después de tantos años de trabajar con ellos, puedo hablar de mí en particular, a mí se me cumple un sueño. Yo siempre quise la mejor vida posible para ellos y el sentimiento es como que, bueno, que un amigo se va de viaje a otro lado y que ojalá lo podamos volver a ver. Pero es como una sensación de emoción, de amor, de tristeza, de nostalgia. Que, bueno, hay un poquito el egoísmo, lo tenemos, los humanos eso todavía no lo podemos manejar tanto, pero nada, muy felices, muy contentos, ansiosos de hecho. Queremos que suceda, queremos verlos, queremos que nada, que se cumpla el sueño de todos, que es esto. Con Sasha y con Kangu ya son 927 los animales derivados por el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2016. Por eso hablaba antes de lo exitoso de esta política de traslado de animales que tiene como objetivo principal el bienestar animal. Que el animal pueda estar mejor y pueda vivir en mejores condiciones. Y está claro que a partir de este traslado es el caso de Sasha y de Kangu. A continuación vamos a ver el top 3 de los polinizadores más importantes del planeta. Se trata de animales que sin ellos no existirían las plantas, entonces tampoco el oxígeno, y entonces tampoco existiría la vida, básicamente. El 80% de la vegetación silvestre del planeta existe gracias a ellos. Y por las consecuencias de la crisis climática, la mitad de ellos están en peligro de extinción. Vamos a ver. En el puesto número 3 se ubican las mariposas. Tienen una enorme importancia en la vida de las plantas. Cuando se alimentan, unas pequeñas partículas de polen que desprenden las flores se adhieren a sus alas. Luego, con su aleteo permanente, esas partículas se esparcirán sobre otras flores y lograrán la necesaria polinización de las especies. Al puesto número 2 se suben los murciélagos. Aunque los más conocidos se alimentan de insectos, los frugívoros son muy importantes y están dispersos por todo el planeta. Al alimentarse con polen y néctar, los murciélagos cumplen un servicio ecosistémico imprescindible. Se cree que por año polinizan más de 500 tipos de plantas en todo el mundo. Como prefieren las flores que no tengan olores fuertes ni colores brillantes, estos mamíferos voladores son el complemento ideal de las abejas, que prefieren exactamente lo contrario. Y se colocan en el puesto número 1, las abejas. Están consideradas entre las especies más antiguas del mundo y son las polinizadoras por excelencia. Habitan todos los continentes menos la Antártida y se calcula que existen unas 20.000 subespecies. Al transportar el polen de las flores, brindan un servicio imprescindible en la reproducción de las plantas. Los científicos aseguran, muy convencidos, que sin abejas, la vida en el planeta desaparecería en muy poco tiempo.
A mí me gusta cocinar y por supuesto que también me gusta tener utensilios, tener distintas cositas que me faciliten la tarea de cocinar. Pueden ser cuchillos, tenedores, platitos, tablitas, pueden ser también ollas y sartenes, que es de los que le quiero hablar en este momento, porque hay un documental que se llama The Devil We Know. El título en castellano es Envenenados, no es una traducción literal, sino que es el título en castellano, y habla de el teflón. Y cómo el teflón es un componente muy contaminante, tanto para el ambiente como para nuestra salud. Y la verdad, hay que decirlo, cocinar con teflón era bastante práctico, hasta ahora por lo menos. Este es un documental con una excelente estructura y que nos mantiene atentos. Es muy inmersivo, entonces vos vas de a poquito sumando cada vez más atención y cuando no te diste cuenta ya estás adentro y de repente decís, uy, ¿cómo soy tan salame? Pero además de la estructura y las cosas técnicas que hacen que sea tan interesante, es la historia de los protagonistas, que es una historia real y que es la historia de todos nosotros en un momento, que estamos todos envenenados. El documental cuenta con un gran material de archivo y también con explicaciones técnicas que nos sirven para entender el peligro de los químicos que se usan para poder fabricar estos utensilios, estas cosas que nosotros usamos en el día a día. Entonces, cuando vamos adentrándonos y cuando vamos entendiendo mejor lo que causan estos químicos en nuestros cuerpos y por supuesto en el ambiente, es cuando ahí decimos cómo puede ser tan salame. También están incluidas algunas empresas norteamericanas que fabrican con estos químicos, con estos componentes, y también les pego un par de palitos a toda la industria, lo cual a mí particularmente me gusta bastante. No significa que a ustedes también les tenga que gustar, pero para mí me parece que va bien. Y creo que es algo que les está funcionando a todos los documentalistas de este momento, de cómo sacar a la luz, de cómo hacernos ver todo lo que algunas empresas quieren ocultar. Así que ya saben, The Devil We Know o Envenenados, ya saben qué ver en este domingo. Y antes de que me olvide, nos pueden seguir en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio, pueden volver a ver los programas enteros en la web ambienteymedio.tv o en nuestro canal de YouTube. Y si entran a nuestro canal de YouTube, que está bárbaro, porque no solamente subimos los programas enteros, sino que también subimos todos los informes por separado, para la facilidad de ustedes, suscríbanse y activen la campanita. Ahora sí, nos vemos la próxima.